Cuba se encuentra en una situación lamentable. No hay medicinas, no hay electricidad, el agua escasea, existe un alto índice de enfermedades transmitidas por vectores en este momento que está afectando a la población. Hay muertos, enfermos, las personas que se recuperan de esas enfermedades, las secuelas son extremadamente dolorosas. No hay alimentos. Es una situación desesperante. Pero esta no es la primera vez que Cuba pasa por algo así. Cuba ya ha pasado por algo así en el 1898, debido a la reconcentración de Weyler. Los cubanos estaban muriendo de hambre, literalmente. La fiebre tifoidea, la fiebre amarilla, cobraban numerosas vidas. La vida en la isla era un infierno para 1898. Fue tanta la desesperación de la población que la esposa de un senador norteamericano se quedó tan consternada después de una visita a la isla que en el viaje de regreso a Estados Unidos fallece. Así estaba la isla de Cuba en 1898, perdón. Y eso llevó a los Estados Unidos a intervenir. Fueron una guerra contra España devastadora. Estados Unidos gana la guerra. Cuba obtiene su independencia. Estados Unidos logra sanear a Cuba desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicís. Elimina la fiebre tifoidea, elimina el cólera, elimina la fiebre amarilla. Se erradican esas enfermedades. Se hace una campaña de saneamiento de la isla. Se invierte en educación, se invierte en infraestructura. Y Cuba renació de esas cenizas. Estados Unidos dio ayuda económica, dio ayuda con alimentación. Y esa crisis sanitaria, esa crisis humanitaria que Cuba estaba pasando, se logró resolver. Hoy en día pasa lo mismo. Lamentablemente, Cuba está pasando por una situación extremadamente difícil. Extremadamente difícil. Y desde mi punto de vista, lo único que puede resolver el problema cubano es una intervención de los Estados Unidos. Igual que en el 1898, Estados Unidos entró e hizo todo lo que les expliqué. Hoy en día hace falta eso. Hoy en día hace falta que los Estados Unidos entren a Cuba y resuelvan de una buena vez la crisis humanitaria que está viviendo la isla. No hay medicinas en los hospitales, no hay comida, no hay electricidad, escasea el agua corriente, el agua potable. La infraestructura del país está destruida. Es una crisis sanitaria, es una crisis económica, es una crisis total. Mientras tanto, el gobierno cubano se enriquece. Sí, esa pequeña cúpula en Cuba se enriquece a costa del sufrimiento del pueblo. Ellos son los únicos que están viviendo. Ellos sí tienen electricidad. Los altos cargos del gobierno cubano sí tienen comida, tienen atención médica exclusiva en las clínicas privadas que tienen ellos. No les faltan medicamentos. Ellos están bien. Sin embargo, tú, el cubano de a pie, está pasando hambre, está pasando necesidad, está pasando escasez de medicamentos, está sufriendo las enfermedades que están afectando ahorita el chikungunya, el dengue y quién sabe hasta fiebre amarilla debe haber en la isla. Entonces es lamentable que ese gobierno, esa dictadura se robe todo el dinero
y no invierta en absolutamente nada en hacer algo por el pueblo cubano, por los ciudadanos de a pie. Llevan 67 años ahorita en el poder y la carretera central fue construida hace 100 años. Pónganse a pensar. Cuba tiene la carretera central. Fue hecha 100 años hace 100 años por Machado. El ferrocarril de Cuba data de 100 años atrás. La estación de tren de Holguín fue hecha a principios del siglo pasado y es la misma estación de tren que tiene la ciudad de Holguín. Ellos no han hecho una nueva estación de tren. Al contrario, han desmantelado todo lo que había anteriormente. La culpa de la miseria del pueblo cubano se llama la dictadura que gobierna a ese país. Que se han robado todo y no han invertido prácticamente nada en el país. Las infraestructuras están colapsando. No hay una carretera en buenas condiciones. No existe un puerto en buenas condiciones. Las termoeléctricas están todas destruidas. Las refinerías que refinan petróleo están a su mínima capacidad, que se las robaron a los capitalistas. Entonces, solamente la intervención de los Estados Unidos es lo que puede salvar a la isla de Cuba, como ya pasó en nuestra historia. Y no me vengas a hablar de soberanía, no me vengas a hablar de independencia, porque en un país el soberano de verdad, el soberano es el pueblo. La soberanía radica en el pueblo. Y en Cuba el pueblo no puede elegir su gobierno. Por lo tanto, el pueblo cubano no tiene soberanía. Y el pueblo cubano no es independiente, porque está bajo las órdenes y bajo el yugo de una cruel dictadura que lleva 67 años ahorita. Y han destruido el país. Han destruido el país. Entonces no me vengas a hablar de independencia ni de soberanía, porque en Cuba no hay ni independencia y mucho menos soberanía, porque los cubanos no tienen la capacidad de elegir a sus gobernantes, ni tienen la capacidad de elegir a los representantes, ni siquiera a nivel local. Que digamos elegir un alcalde y después que el alcalde rinda cuentas al pueblo. Eso no existe en Cuba. Para nada. Entonces no me hables de soberanía. Que se van a llevar los recursos naturales. ¿Qué recursos naturales? Pero les digo algo, y marquen estas palabras. La dictadura en Cuba empezó un 26 de julio del año 1953. Ellos empezaron con su proyecto de tomar el poder en el año 1953, 26 de julio. Y estamos en un 2026. Esa dictadura, te lo digo, se cae este año. Eso no aguanta más. 2026, julio 2026. Esa dictadura se cae. Un abrazo.